Estados Unidos, como ciudadano, darte una vez más las gracias por colaborar con nosotros en estos espacios de formación, que si bien en principio están diseñados para jóvenes con algún interés en el liderazgo y también para otros que son líderes ya emergentes como tal en lo social, se ha extendido a personas tales como, incluso en el webinar pasado tuvimos educadores de zonas rurales en escuelas básicas, algo así tan variado como esto, ¿no? Entonces, una vez más, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu conocimiento para esto. No, vale, en verdad, muchísimas gracias a ustedes. Saludos por ahí a Chef Oliveros, que se conectó, y Alejandro Blanco, que colocó por ahí, director de la clase, un emprendimiento educativo relacionado al acompañamiento académico mediante clases particulares en áreas científicas. Maravilloso, maravilloso. El tema de la educación ahorita es clave, ¿no? Y el tema de creatividad e innovación, podemos hablar de algunos ejemplos allí interesantes, amigos que están trabajando en eso también. Y bueno, nada, con respecto a tu comentario, Ana María, para mí es un placer, es un honor siempre poder estar en espacios como este y compartir con gente inquieta, como las llamo yo, que son gente que quiere transformar la realidad, ¿no? Que quiere hacer un cambio, que quiere inclinar su ánimo hacia cosas transformadoras, hacia ideas que muevan al mundo y que lo mejoren. Y para mí siempre va a ser un honor. Bueno, José lo sabe, desde Mil y Una Ideas siempre hemos estado al servicio de más ciudadanos y de todas las iniciativas bellísimas que hacen. Así que más bien el agradecimiento es mío por haber pensado en mí, por invitarme, y yo encantado en la poca experiencia que puedo tener de compartir esos conocimientos con todas las personas, y más bien generar conversación, que siento que de ahí es donde pueden salir más, digamos, más nutridos los aprendizajes, ¿no? Así es. Bueno, vamos a dar inicio a este webinar, recordándoles a todos que estamos en el marco del mes de la ciudadanía, que es un mes sumamente importante para nosotros, el más importante del año de hecho, ya que nuestra razón de ser es el de capacitar y brindar herramientas a personas para que tengan un concepto claro de ciudadanía y cómo desde cualquier espacio se puede construir asertivamente ciudadanía para el país que queremos. Vamos a pasar a José Miguel Rodríguez, que es el director general de nuestra organización, para que nos cuente un poquito más sobre Más Ciudadanos. Tienes que hacer lo mismo, ponerme como host. Ahora creo que me tiene que poner Carlos. Sí. Yo Sí. voy. Para poder prender la cámara. ¿Cómo se hace eso, ya? Tú estás en participantes a tu derecha. Ok. Listo. Bueno. Ahora sí. Sí, ya. Ok. Nada, yo... Ya voy a poner la cámara. Ok. Nada, saludos, Carlos. Igual Ana María. Este es nuestro tercer webinar, y bien interesante ha sido la cuarentena, porque nos ha hecho abrir un poco los ojos, y creo que Carlos va a hablar hoy mucho de eso, cómo la cuarentena ha servido para innovar y buscar estrategias y mecanismos distintos para trabajar. Estamos muy contentos, y en especial a mí me llena de muchísimo orgullo poder tener a Carlos hoy, porque Carlos fue de esas personas que conoció este proyecto que es Más Ciudadanos cuando era básicamente una idea, y que nos tendió una mano. Además, un gran amigo de la universidad. Y nada, te dejo para que hables, hermano, y ya Ana María te va a presentar con un poco más de formalidad. Así que nada, un abrazo y gracias por acompañarnos hoy. En Más Ciudadanos seguimos trabajando en el mes de la ciudadanía, y bueno, vamos a tener, además de este espacio, nuevos espacios más adelante, y les contaremos luego a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, José. Bien, el día de hoy, como saben, el 21 de abril fue el día de la innovación, así que por eso decidimos dedicarle este día a la innovación social, que es algo que nos apasiona particularmente. Por eso decidimos invitarte a ti, Carlos, un poco para los que se conectan y nos escuchan, bienvenidos. Carlos Eduardo Vargas es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene diploma en Gobernabilidad, Gerencia y Gestión Política Pública de la misma casa de estudios. También es candidato magíster del MBA del IESA, donde coincidimos en
en los pasillos cuando vemos clases. También, Carlos, fuiste secretario de Asuntos Externos y asesor de tu alma mater y cofundador de Mil y Un Ideas, una organización que se dedica precisamente como un tanque de pensamiento, que más adelante Carlos nos explicará un poco de eso. Además de eso, fue cofundador y presidente desde el 2017 de la Alianza Juvenil de las Américas y de la red de organizaciones interamericanas que promueven la innovación pública. Ha estado en Cumbre de las Américas, consejos permanentes y Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que coincidencialmente estuvimos los dos en la pasada en Medellín, embajador de múltiples organizaciones, Global Shaper del Foro Económico Mundial. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio, Carlos, y bienvenido. No, bueno, a ustedes, muchísimas gracias repito, por la invitación, a José, bueno, un gran amigo, y a una persona a quien estimo mucho, admiro, y su trabajo y su temple, y así también el de todo el equipo Más Ciudadano, igual el tuyo, Ana María, y el de todos los que sé que hacen vida en esta organización, que como bien lo decía José, tengo el privilegio de haber evidenciado su historia desde el inicio, y haber visto cómo, digamos, cómo la valentía, la perseverancia y la calidad en el trabajo han hecho que rinda frutos y que hoy generen tanto impacto como el que generan. Así que bueno, yo encantado de estar aquí. Como les dije, bueno, al final esa presentación pues es muy linda, pero siento que son situaciones causales, ¿no? Y que al final del día vamos construyendo y vamos aprendiendo de todas ellas, y siento que bueno, por eso me coloco en este mismo nivel de conversar, de generar diálogo, más allá de generar una clase magistral como una visión tradicional del aprendizaje, sino más bien al contrario, tratar de conectarnos entre nosotros. Por eso traté de que las personas que estaban por ahí, bueno, ahí vi que Ancise Segovia, dice, directora de tecnología, precisamente impulsamos plataformas de capacitación online para empresas y colegios, bueno, maravilloso. Eso, tratar de generar conversación a través de este espacio, para mí es lo ideal, lo idóneo. Pero encantado, y la creatividad y la innovación, temas apasionantes, y qué bueno que celebremos juntos este día, o el día de ayer, en esta fiesta innovadora. Hoy es el Día de la Tierra. Hoy es el Día de la Tierra. Sí, así es, me falta publicar ahorita en la noche sobre la Tierra. Sí, bueno, en este particular, ya que se juntaron ambas cosas, a mí me encanta ver cómo muchas personas de nuestra generación están impactando positivamente en generaciones anteriores que son un poco más reticentes a este tipo de cambios, ¿no? Y particularmente uniendo el tema de innovación y el Día de la Tierra, 2 días que están junticos, he visto un florecer, como no lo había visto en años anteriores, en las redes, de personas que están haciendo acciones simples, pero que son determinantes para un cambio de paradigma cuando tratamos de tocar estos temas de cambio climático y similares, ¿no? Pero bueno, vamos a partir del ABC, Carlos. Cuando hablamos de innovación social, ¿a qué nos referimos y qué atiende? Wow, mira, antes de eso, yo quiero como comentar también lo que decías al principio, que no sé si vaya a haber un espacio para eso, pero la innovación ambiental, por ejemplo, es un concepto bellísimo que los invito a buscar. De hecho, en la Agencia Interamericana de Innovación Pública hicimos un webinar en una oportunidad con una amiga, ella es de Guatemala, y es precisamente una promotora de la innovación ambiental. Yo la conocí en Cartagena en un evento hace unos años, y es un concepto muy lindo porque es precisamente cómo las ideas nuevas, útiles y exitosamente implementadas, como concebimos a la innovación, pueden aplicarse al campo, de la protección medioambiental y del cambio climático. Entonces, bueno, eso es un espacio muy lindo para promover, sobre todo en el día de hoy, el Día de la Tierra, ¿no? Y la innovación social, bueno, mira, digamos, a mí me gusta mucho, o a nosotros, pues desde Mil y Un Ideas y la agencia, un concepto del Innovator DNA, que es una teoría, una de la doctrina o de la literatura de innovación como más reconocida. Ellos dicen que la innovación son ideas nuevas, útiles y exitosamente implementadas. Digamos, voy a decir esto corto, no quiero como entrar en tan profundidad, me gusta más como buscar
hablar un poco más de otros temas, pero ideas nuevas significa eso, innovación significa transformar una idea a otra, no tiene que ser necesariamente algo desde cero, puede ser algo que ya funciona de una determinada manera, pero se le cambia alguna función o algún propósito, pero es nuevo, es una innovación, pero no basta con que sea nuevo, tiene que ser también útil, tiene que funcionar para lo que se está buscando, para el objetivo que se está persiguiendo, y no basta con que sea útil, tiene que, al momento de llevarlo a la práctica y de testearlo, tiene que funcionar, tiene que ser exitosamente implementado, ¿no? Entonces, eso es la innovación como un concepto básico de una sola frase, y cuando nos vamos a lo social es básicamente ideas nuevas, útiles y exitosamente implementadas para resolver problemas sociales. Eso es, digamos, en una cápsula, mini supercápsula, lo que es la innovación social. Sí, tiene mucho sentido que en países como el nuestro haya un surgimiento de las innovaciones sociales y todas estas organizaciones que se dedican a atender precisamente carencias dentro de nuestra sociedad, y estamos hablando desde el tema medioambiental, el tema educativo, el tema salud, podemos abarcar casi cualquiera, ¿no? Y es porque básicamente, y corrígeme tú, pero en este particular, es el caldo cultivo perfecto para que estos tanques de pensamiento, este florecimiento de la innovación social se dé, donde quizás gobiernos, donde quizás las instituciones no responden a necesidades, y ahí es donde entra el factor de la civilidad para responder a esto, ¿no? Por ejemplo, se conectó Ansise Segovia, ella es una amiga muy querida, ella está en el área empresarial, pero fíjate cómo ha ido atendiendo el tema de educación, ¿no? Ahora bien, Carlos, ¿cómo podemos innovar en Venezuela? Es una pregunta súper recurrente que nos dijeron las personas que se inscribieron. Los invitamos, por cierto, a plasmar sus ideas acá en el chat, Sí. que las iremos respondiendo. Sí, 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 como les dije también al principio, si quieren colocar allí de dónde vienen, si son de ONGs, de organizaciones, de academia, de cualquier lugar, de donde provengan y cualquier expectativa que tengan, yo la voy a estar por ahí leyendo, y ya he leído varias. Me llegó también una pregunta aquí en un Q&A de un Anonymous Attendee, no sé si contestarla hacia el final, pero bueno, en todo caso la tengo ahí, estoy pendiente de responderla. Y sobre lo que tú decías, Ana María, dos cosas interesantes, ¿no? La primera, tú decías que, bueno, que en el campo de lo social y de la innovación social hay mucha tela que cortar, y eso es cierto. A mí me gusta establecer digamos, el telar, son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Yo tuve la particularidad de conocer de los ODS muy temprano, en octubre del 2015, fui a una conferencia que se llama One Young World, a quienes invito a todos los que están acá a buscar, porque es una conferencia interesantísima sobre liderazgo juvenil, y allí, bueno, acababan de salir en septiembre los ODS, y desde ese momento pues he tratado de evangelizar al respecto. Los objetivos de desarrollo sostenible son el paraguas ideal para los gobiernos, las empresas privadas y la sociedad civil para generar impacto sostenible en nuestra sociedad. Y fue creado desde la Organización de Naciones Unidas, y hoy por hoy es un movimiento global, la denominada Agenda 2030. Y luego, dentro de esa Agenda 2030, bueno, hay un ODS en particular que es el 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, que aborda el tema precisamente de contextos en donde hay más cercenamiento de libertades, o donde existe mayor represión o mayor opresión de la ciudadanía, y frente a eso, bueno, lo necesario para responder. Pero al final del día, lo bonito de los ODS es que están interconectados, y al final del día, si tú no tienes instituciones sólidas, no puedes tampoco resolver el hambre cero, por ejemplo, o si no tienes educación de calidad, pues es muy difícil que tengas trabajo decente y crecimiento económico. Entonces, todos están ligados, y así pues el 16, perdón, es un ejemplo de lo que sucede, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? En Venezuela, obviamente, las instituciones se encuentran altamente debilitadas, eso es una realidad innegable. Digamos, nadie, independientemente de su tendencia política o su proceder o su experiencia, puede decir que las instituciones venezolanas son sólidas. Y si quiere data, pues no las hay para respaldar su argumento. En todo caso,
Entonces eso, el debilitamiento de las instituciones, hace que el resto del espectro social sea difícil de abordar. Eso es una realidad. Vivimos en un país con los desafíos, quizás parte de los desafíos más grandes que enfrenta el mundo. Eso es una realidad también, y es también innegable. Sin embargo, como decimos una cosa, decimos la otra, ¿no? Venezuela es el perfecto laboratorio de innovación social, porque es el perfecto lugar para poder testear, para poder crear, para poder imaginar. Es difícil crear donde todo está creado, es más fácil crear en donde todo está por crear. Y Venezuela es un lugar en el que está todo por crear. Entonces, ¿cómo innovar en Venezuela? Bueno, simplemente siendo conscientes de lo que nos rodea, ¿no? Siendo conscientes de nuestro entorno y obteniendo, por supuesto, las herramientas necesarias para poder innovar. Entonces, basta con vivir en Venezuela, querer innovar y tener las herramientas para hacerlo y ya está listo. Sí, buenísimo. Yo creo que aquí hay que trazar una columna vertebral del emprendimiento social, y es que tú tienes que basarte en un punto de partida como principios, como metodología, y en ese particular los ODS funcionan muchísimo. Yo tengo una experiencia muy bonita, y es que cuando fundamos Apetoy Tours nos dedicamos, en principio queríamos ser como una operadora de turismo dentro del Parque Nacional Caraima, pero cuando empezamos a ver las carencias y las necesidades que tenían en todo tipo de ámbito conectado con el turismo, que es una actividad tan transversal, nos dimos cuenta que nuestra razón de ser siempre fue atender a lo social, ¿no? Entonces, es como tú decías, cómo un ODS va conectado con el otro, cómo podemos conservar la biodiversidad, conservar nuestro medio ambiente y además impulsar el trabajo en esta tomado de la mano uno con el otro, sin pasar por las instituciones. Entonces, también pasa por la educación, pasa por todo. Y ese fue un paso a paso que fuimos llevando con las comunidades indígenas para hacerles entender lo necesario del integrar todo esto, ¿no? Como una orquesta que está muy bien tocando, funcionando, para que armónicamente lleve la melodía que es lo que queremos para el turismo sostenible en Venezuela. En este particular, todos tenemos experiencias muy bonitas, ¿no? Pero ha sido un reto, particularmente para quien decide emprender en Venezuela. Y quisiera comentarte un poco esto, Carlos, porque desde tu perspectiva, que has estado en varias organizaciones de este tipo, has estado muy vinculado desde muy temprano con el emprendimiento social, y hay un factor recurrente que siempre nos comunican, y es que estos emprendimientos sociales nacen por una necesidad quizá muy específica, atienden algo muy específico, pero la realidad del país es tan cambiante que a veces el objetivo propio del emprendimiento, como nació, se pierde, se vuelve difuso. Okay. Entonces, una de las preguntas que nos dijeron era, ¿cómo puedo adaptarme y adaptar la organización a estas nuevas solicitudes del entorno nacional y también internacional, vale destacar, pero sin cambiar la razón de ser, pero que tampoco me afecte la credibilidad? Es decir, hoy en día hago esto, mañana hago lo otro. Esa adaptabilidad, ¿hasta qué punto favorece la flexibilidad de uno cambiar, de innovar el todo de una organización? Sí, hay varias cosas interesantes, ¿no? En lo que tú mencionas. Primero, a felicitarte por el trabajo que hacen desde Apetoy Tours y esa iniciativa que tuvieron, y me gustaría como tener allí un paréntesis del tema del turismo sostenible. Para mí también turismo sostenible es un área bellísima, de inmesurable potencial en Venezuela, y bueno, tengo buenos amigos que han trabajado, por ejemplo, en ECOSAC, en otras iniciativas de esa naturaleza, y la verdad es que, bueno, hay mucho por hacer y hay mucho por innovar también en el campo del turismo sostenible. De hecho, recuerdo una iniciativa que hicimos o que surgió pues de uno de los seminarios de Mil Ideas, que se llamaba ECOS, y era básicamente una especie como de Airbnb de turismo sostenible para Venezuela. Era bien interesante, era como una suerte de certificación que daba un grupo de personas, o esta empresa, pues digamos, esta empresa social, y frente a eso los colocaba como en esta plataforma, y tú podías acceder a una serie de ofertas
digamos, de economía colaborativa, porque eran ellos mismos los que se colocaban allí, y bueno, todo eso generaba impacto positivo en el ambiente. Entonces, y digo, como eso, hay tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y que creo que son bellísimas. Ahorita, por ejemplo, estoy conversando mucho con Liana Malva, quien también tiene un proyecto bellísimo de agua y para el Paují y de reestructuración, digamos, de esa zona en la Gran Sabana. En fin, millones de cosas que invito a las personas que trabajan en turismo sostenible que me contacten también. Me encanta ese tema. Cierro eso y abro lo otro que mencionabas, ¿no? Y decías, bueno, cómo adaptarnos sin perder nuestra esencia. Y eso pasa por dos cosas fundamentales. No tiene tanto que ver con la innovación per se, sino más que todo con la organización, con la estructura organizacional, ¿no? Y es súper importante que tú cuando arranques tengas claro y hayas co-creado con las personas con las que vas a trabajar esa misión y esa visión que te mueven, ¿no? Y que son tu norte. Al final del día, por ejemplo, en Mil y Una Ideas, nosotros no tenemos misión y visión, sino tenemos propósito y horizonte, y nuestros valores no son valores, sino es una brújula. Entonces, bueno, la brújula nos lleva al horizonte, ¿no? Pero en todo caso, eso hay que tenerlo como súper claro, y ese es como el primer bloque de lo que después vas a construir. Y no importa si después puedes como jugar o pivotear, porque eso es normal. Si te cuento las cosas que hicimos, por ejemplo, en el primer año de Mil y Una Ideas, son muy diferentes a las que hacemos hoy, pero siempre estuvimos generando innovación social para jóvenes y lo seguimos haciendo hasta el sol de hoy. Y así, pues, cualquier persona que tenga un norte claro y que frente a eso hay un video muy bonito de consejos para jóvenes, de un ministro chileno, no me acuerdo el nombre, y él decía derivar en estado de alerta, ¿no? Derivar, cuando tú estás en el mar, tú derivas, hasta el surfista deriva hasta llegar a la orilla, no puede nadar contra corriente porque se ahoga obviamente, entonces tiene que derivar hasta llegar a la orilla, que significa como ir con la corriente y moverte, pero en estado de alerta, con todos tus sentidos atentos y sabiendo que todo lo que está alrededor tuyo puede de alguna u otra manera afectarte, y eso finalmente te va a llevar al lugar al que quieres llegar, ¿no? Entonces, eso por ahí. Ok, buenísimo. Por acá nos escriben en el chat, Ancise Segovia dice, yo creo que cada crisis es una oportunidad que se da para la innovación. En nuestro caso hemos visto cómo en el caso de la educación, en este momento estamos pasando, se nos hace evidentes las carencias a nivel tecnológicas e incluso a nivel de preparación de los docentes en cuanto a tecnologías para impartir las clases. Sí, es cierto, es una realidad. Lo conversábamos en el webinar pasado con el profesor Juan Maragall, y era una de las tantas, tantas alertas que prendieron los profesores y educadores que se conectaron en nuestro webinar, y era que cómo hacían si esta realidad del COVID-19 los puso frente a una plana estudiantil con herramientas que no tenían y simplemente les dijeron que echaran a andar. Pero bueno, es loable lo que están haciendo los educadores venezolanos y 10 de los emprendedores más. Tengo un ejemplo de un buen amigo, Álvaro de los Global Shapers. Él es el director de Dagüere. Dagüere es un bachillerato online. Desde antes de toda esta situación, Álvaro ha sido uno de los promotores de la innovación educativa. Tengo otro buen amigo también, Francisco Hernández, que trabajó mucho acá en Venezuela, que está en México, que también trabajó en la educación, digamos, no tradicional en el caso de él. Y sí, el campo de la educación es algo que también hay mucho por hacer, y que esta situación nos lleva a ver las carencias que tiene el sistema educativo, no solamente venezolano, sino mundial, y también quizás los paradigmas anticuados que retrasan un poco la nueva visión del mundo, que nos guste o no nos guste, pues ya está acá. Entonces creo que hay bastante por hacer ahora, sobre todo de cara a lo que está ocurriendo con el COVID-19. Bueno, ya que tocamos este tema, es algo que nos preguntaron en los formularios, y es que en el marco de esta situación del COVID-19, ¿cuál es el futuro del emprendimiento y la innovación? Bueno, mira, es teorizar, ¿no? Y mucho va a cambiar de cara a lo que pase. Eso es como obvio, pero digamos, lo que sí es certero es que el emprendimiento y la innovación siempre van a ser necesarios, ¿no? Ante cualquier problema, emprendimiento. Ante cualquier
solución, innovación. Eso es, y sobre todo en un mundo como el que vivimos hoy en día. El mundo en que vivimos hoy en día no es el mismo mundo de hace 50 años, ni siquiera de hace 40, 30 o 20 o 10 inclusive. El 2010 y el 2020 son años absolutamente diferentes. Y nada más han pasado 10 años. Entonces, el mundo, hoy por hoy, vivimos la cuarta revolución industrial. Desde los Global Shapers nos encanta evangelizar también sobre ese tema. La primera revolución industrial fue la industria de vapor, la segunda, todo el tema digamos, la producción en masa, líneas de producción. Después la tercera fue el Internet, y hoy por hoy estamos borrando la barrera que divide lo físico de lo digital. Hoy por hoy puedes encontrar cosas como la tecnología en la inteligencia artificial, como la biotecnología, como el blockchain, como N cantidad de tecnologías que no solamente transforman la forma en la que hacemos negocios o en la que hacemos cosas comerciales, también transforman nuestro paradigma y transforman nuestra visión de ver a la sociedad. Entonces, me perdí un poco ahí, pero lo que quería decir... Incluso la forma en la que nos comunicamos. Así es. Del consumo de información también cambió radicalmente. Así es. Entonces, ya retomé el hilo. Entonces, cuando hablamos del COVID-19 y cuando hablamos de la pandemia, hay que entender cómo ese factor de las nuevas tecnologías, de la cuarta revolución industrial, juega un papel fundamental allí. Y cómo nosotros, frente a todo esto que está ocurriendo, podemos implementar nuevas herramientas, nuevos emprendimientos, nuevas innovaciones que ayuden a solucionar las diferentes crisis que están ocurriendo en el mundo. El COVID-19 digamos, el tema de la salud pública es un tema central y neurálgico, por supuesto, pero de ahí se derivan, pues, cientos de temas, desde el punto de vista, por ejemplo, educativo, que lo mencionaban hace un momento, desde el punto de vista de trabajo, desde el punto de vista de, inclusive, acceso a agua y a higiene. O sea, hay una cantidad de temas asociados que son temas que van a seguir en la palestra pública por un año y medio. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora que tenemos tiempo además para hacerlo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos idear? ¿Qué podemos pensar para trabajar en eso? ¿Y cómo implementamos nuevas tecnologías a la luz de la cuarta revolución industrial para dar respuestas a ello? Y no, y que no suene feo, pues, pero no me vengan con el cuento de que es que estamos en Venezuela y entonces no se puede usar blockchain o no se puede imprimir en 3D o no se puede tal, porque todo eso se hace y se hace en Venezuela. ¿Que es más difícil? Quizás, sí. Pero lo más difícil trae más recompensas. Es así. Definitivamente, algo que he notado y que hemos notado todos, nos hemos dado cuenta, es la necesidad y el valor de las tecnologías. Ahorita las tecnologías han sido indispensables para todo ámbito en esto del COVID-19, ¿no? Y lo hemos visto desde los drones que están entregando las pizzas hasta cómo la tecnología está funcionando en aras de conseguir una vacuna claro, lo más pronto posible. En el caso de los drones, hace un tiempo ya existía una iniciativa muy bella que se llama Zipline en África, y básicamente son drones que transportan sangre, transportan medicamentos a comunidades rurales de difícil acceso, que no tienen, por ejemplo, vías de transporte tradicional. Y eso se está ocurriendo en situaciones o en contextos altamente deprimidos o vulnerables, como perfectamente pueden ocurrir también en zonas venezolanas. O, por ejemplo, el tema de paneles solares que ocurre aquí en Venezuela, que transforma, digamos, la tecnología de comunidades indígenas. Digamos, hay mucho por hacer, y lo que invito es a no limitarnos por pensar que nuestro contexto es un contexto difícil, que no es innegable, que es difícil, pero precisamente frente a esa dificultad es que hace falta actuar, ¿no? Ese es un Balto 2.0. ¿Cómo? Sí. Un Balto 2.0, que era este perrito que utilizaban, ¿no? Sí, ahora, sí. Algo que me pidieron como herramienta es cómo diferenciarse de la competencia por los medios tecnológicos, ¿no? Y esto en vista de que ya va siendo indivisible el tema de la innovación y del emprendimiento social incluso con el uso de las tecnologías. Entonces, ¿cómo diferenciarse de la competencia por los medios tecnológicos? Mira, yo siento que, como dije, la gente que se monta en la ola de la cuarta revolución industrial es la gente que se va a diferenciar.
eso es una realidad y el que crea que porque tiene G Suite se está diferenciando de la competencia, no está jugando el juego que hay que jugar. Y lo sé, digamos, no es fácil para nada. Digamos, ahorita me puse una meta de dentro de 5 años poder aprender a programar, a echar código, porque es algo, y yo soy abogado y humanista, y ahorita es que estoy haciendo el MBA y más o menos ahí entiendo de sumas y restas, ¿no? Pero es necesario, el mundo está ahí, y si nosotros no nos metemos en eso y empezamos a quitar y a entender y a comprender y a empaparnos de las nuevas tecnologías, no solamente, repito, es un tema de tecnología, es un tema de paradigma. Es decir, el mundo tiene un paradigma diferente. Los millennials, sobre todo los centennials, y ni hablar de los Z, los alfa, de los alfa, o sea, tenemos una visión del mundo absolutamente distinta. Y la manera de diferenciarse y la manera de generar ventajas competitivas es elaborar capacidades en esa materia, en la materia de la globalización, de la cuarta revolución industrial, de los objetivos de desarrollo sostenible, y no es porque a mí me encanten todos esos temas, porque en realidad ese es el presente. Y eso está transformando nuestras industrias, está transformando nuestros gobiernos y está transformando nuestra sociedad civil. Entonces, yo siento que ahí está la clave, ¿no? O sea, entender, empaparse, buscar, ser inquietos, aunque en este momento hay que ser un poquito más quietos en casa. Totalmente. En este particular siempre hay una anécdota que cuenta Valentina Quintero, y es que ella estaba completamente reticente a el tema de tecnología, no quería entrarle a la tecnología, y ella decía, pero yo soy una señora, ¿qué voy a estar aprendiendo yo? Y ahorita a ella no la pueden despegar de su iPad, por ejemplo, para el tema del periodismo, pero es eso, ¿no? Es el tema de estar constantemente aprendiendo nuevas herramientas, porque el mundo no se detiene, más ahora con esta nueva revolución, ¿no? Coméntanos un poquito sobre 1001 Ideas, que es algo que tenemos. Sí, voy a responder entonces una de las preguntas que estaba por aquí dentro de esta parte, porque dice que una persona, María Adela, ¿cómo estás, María Adela? Que estuvo conmigo en Lidera, me dice que quería preguntarme sobre 1001 Ideas precisamente y cómo mantener activo 1001 Ideas ante esta situación. Entonces voy a responderla ahorita. Y no sé, nunca había hecho esto de responder las preguntas, entonces no sé si se están respondiendo bien, pero en todo caso ahí le di como a la opción de que estoy respondiendo. Tengo una más ahí pendiente, pero en todo caso 1001 Ideas es una comunidad de innovación social para jóvenes. Eso se traduce en un espacio donde los jóvenes pueden identificar, aprender y solucionar problemas de la sociedad a través de la innovación, y es una organización, es una empresa social que tiene ya, va a cumplir en febrero del año que viene, cumpliría 5 años, y bueno, hemos venido como transformándonos, como dije, cada año en cosas, pivoteando y entendiendo un poco la idea de lo que hacemos, pero siempre nuestro norte ha sido promover la innovación social desde los jóvenes. El primer año, pues, hicimos varias iniciativas y entendimos un poco, mencioné hace unos días en un live, entendimos mucho cuál era el way to go, o sea, cuál era la metodología que teníamos que implementar el siguiente año. A eso le dimos estructura, le dimos estandarización, por decirlo de alguna manera. El siguiente año empezamos a trabajar en escalabilidad, y ya este año estamos trabajando en el tema de sostenibilidad, dándole un poco esa forma final. Pero bueno, dentro de eso, para hablar un poco más en concreto, tenemos actividades de conexión, que son actividades abiertas para el público en general, donde los jóvenes pueden conectarse con la innovación social desde sus áreas de interés, como el humor, el entretenimiento, el deporte, la cultura, etc. Tenemos el área de experimentación, donde los jóvenes pueden aprender a través de métodos no tradicionales, seminarios, diplomados, cursos, talleres, campamentos, pero con aprendizaje experiencial, aprendizaje basado en la acción. Y tenemos el área de invención, donde los jóvenes pueden acelerar sus proyectos de emprendimiento social a través de metodologías como capacitación técnica, mentoring, seed funding, coworking, entre otros servicios asociados, todo con miras a construir una sociedad innovadora, una sociedad donde los ciudadanos resuelvan los problemas a través de la innovación. Excelente. Sus problemas y los de la sociedad. Yo tengo aquí mis 2 perritas y bueno,
nada, No te ellas preocupes. tienen, sí, ellas son las co-hosts. El En día es este el Día de la particular, Tierra y... Ujú. sí, sí, bueno, ellas tienen vida propia ajena a mí. No, Quisiera. fíjate, hay algo que nos preguntaron y era cómo se podía innovar en la industria de la moda. Yo precisamente estaba conversando ayer y hoy con Vanessa Campitelli. Ella Claro, Vane, es, gran amiga. bueno, Vane está haciendo cosas increíbles, en particular en esto de la moda, ¿no? Y el cómo nosotros podemos eh, hacer uso consciente de lo que consumimos en este particular. Entonces, ¿cómo innovar en la industria de la moda? Ya hemos hablado de los ODS, también estamos hablando de todo este tema de emprendimiento social. Quizás una área a atender sea esta del uso consciente. No sé si tú habías estudiado, Carlos, el caso del Inditex, porque es un caso Claro, recurrente en el IESA. Entonces, claro, no, maravilloso, o sea, interesantísimo todo lo que hizo el Grupo Intenso. sí, entonces esta es una forma de diferenciarse, ¿no? De innovar quizás en la industria de la moda. Sí, la moda, mira, a mí particularmente me llama también mucho la atención desde que vi un documental, desde que empecé, yo tengo una sección de radio los martes, aquí valga la publicidad, eh, y desde que empecé esa sección en la Mega los martes a la 1 de la tarde con Jairam, me di cuenta ese tema de la moda sostenible me llamó mucho la atención. Yo vi un documental ahorita no recuerdo, que se llama The True Cost, si no me equivoco, que está en Netflix, y te contaba toda la historia de la moda y del fast fashion, ¿no? Y de cómo todo el tema del fast fashion estaba afectando al mundo, no solamente desde el punto de vista de la contaminación, sino también desde derechos humanos, una cantidad de cosas Sí, sí. que uno se queda loco, la verdad. Y todo este movimiento que empezó a surgir de ahí, de sustainable fashion y de como la moda sostenible, es algo que a mí particularmente me apasiona mucho. Tengo buenos amigos, no solamente Vanessa, sino también, por ejemplo, la gente verticales, con Abel Mar. Antes de hacer lo que está haciendo ahorita con el Circular Fashion Forum, tenía una marca bellísima de ropa que se llamaba Criollo Adventure, que era una marca de moda sostenible también. Yo tengo ahí en el closet varias franelas de ella. Y bueno, siento que allí también, o sea, fíjense que las preguntas no son aisladas. Entonces decíamos, ¿cómo nos diferenciamos y cómo podemos, digamos, emprender en Venezuela? Entonces, bueno, un poco no siendo ajenos al entorno y comprendiendo lo que está viviendo el mundo. Y frente a eso surgen cosas como, por ejemplo, Verticales. Verticales es una marca absolutamente digital que te dice cuánto le cuesta hacer la prenda y cuánto te está cobrando adicional por la prenda, que te cuenta la historia de sus trabajadores, que son mano de obra venezolana, y que además también, bueno, buscan que sea algodón, por lo menos tratar de ser lo menos contaminante posible, y todo eso lo están haciendo de manera sostenible, como un negocio tradicional. Pues. Son innovadores en su campo y aplaudo pues a esa iniciativa, así como otras, repito, bueno, Carol, por ejemplo, Carol Joyas, que trabaja con la gente de los indígenas, hace prendas desde los indígenas, y así, repito, N cantidad de iniciativas y que la respuesta es la misma al final del día, es como entender el nuevo paradigma que está transformando al mundo, entender cómo la innovación no es solamente una moda o no es solamente un comentario bonito, que queda bien, decir, bueno, yo soy innovador, sino realmente pensarse cómo podemos generar ideas nuevas, útiles y exitosamente implementadas. Yo no quise centrar, repito, este webinar en herramientas concretas de innovación social, como pueden ser N cantidad, o sea, el design thinking, el modelo de Lean, el Canvas social, etcétera, una cantidad de herramientas que están a la orden y siempre yo estoy @CarlosVargas93 a la orden, pero quise centrarlas como en experiencia y decía que entonces es eso, o sea, es utilizar realmente las herramientas que están ahí. Yo decía, vivir en Venezuela, querer innovar y tener las herramientas para innovar, eso es todo. Todo lo demás está por hacer y siento que la moda es un campo fértil. Bueno, Mafe, por ejemplo, Mafe Vera también con Melado, bellísimo, además lo que están haciendo ahorita con los tapabocas artesanales o hechos en casa, ya han hecho más de 12.000 en tan solo estos días que llevamos de cuarentena, y así, repito, N cantidad. Hay un mundo bellísimo allí también. Totalmente, ahí también se abre la puerta para lo que son las empresas B, que acá en Venezuela también está con bastante auge y tiene mucho impulso Claro, este movimiento. Leatherheart.
Leatherheart, por ejemplo, tenemos una gran amiga también que es Jennifer Belisario, que Claro, Jenny. está haciendo todo este tema de las certificaciones para las empresas B, ¿no? Entonces, Así todas es. estas personas están siempre muy dispuestas, siempre a la orden para todos estos Mi emprendedores. tutor de tesis también, Edwin Ojeda, es académico B. Hay una comunidad muy bonita realmente. La comunidad B un espacio muy lindo también. Bueno, para aquellos que no sepan, este tema de las empresas B, una certificación internacional que se hace para validar que una empresa cumple con impacto social, económico y ambiental en su misma medida, digamos, y con un propósito, digamos, claro, no desde el punto de vista de responsabilidad social empresarial, sino como misión y visión estratégica de la empresa. Y aquí en Venezuela hay una certificada, Leatherheart, y hay una promoción positiva de que eso se multiplique en los años venideros. Ahora, estamos hablando muchísimo de creatividad, de innovación, pero todos hemos pasado por un bloqueo súper fuerte en algún momento que nos hace replantearnos todo, ¿no? Entonces, Claro. como estamos hablando un poco de las experiencias, a ti, a Carlos Vargas, ¿qué es lo que le activa la creatividad a la hora de innovar? Mira, yo pienso dos cosas. Una, el creativo y el innovador no anda todo el tiempo creativo e innovador. Eso es una realidad. Digamos, tiene metodología y disciplina para ser creativo e innovador. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de la experiencia, yo siento que a mayor dificultad, quizás mayor capacidad de creación y de innovación, por lo menos en mi caso, no es así siempre. Veía, por ejemplo, hace unos días el entregrados de Emilio Lovera, y él decía que recientemente en su enfermedad no tuvo la oportunidad de crear durante esas dificultades. Y bueno, también, digamos, varía mucho en la persona y cómo la persona asuma la adversidad. Pero para mí la adversidad es un momento perfecto para crear. Y así lo he vivido siempre en todo momento, digamos. Las dificultades más grandes que he tenido son las que me han llevado a construir cosas como las que hoy se viven. Por ejemplo, el caso Mil y una Ideas. El caso Mil y una Ideas ocurre después de que yo venía de ser, que tú lo mencionaste en la introducción, secretario de Asuntos Externos del Consejo General de Representantes Estudiantiles de la UCAP. Estaba asesorando el Centro de Derechos Humanos, pero no sentía que los derechos humanos iba a ser como a lo que iba a dedicar mi vida. Y empecé a hacer este diplomado. Y en ese diplomado, yo recuerdo que in between estaba pensando muchísimo bueno, qué podemos hacer, qué podemos crear, esta organización, etcétera, qué puede surgir. Son estas ideas que yo promuevo también por redes, se llaman las ideas inquietas, ¿no? Las ideas inquietas son esas, son cosas que nos inclinan hacia algo. Entonces, eso no significa que al final del día tenga que lograrse esa gran idea o que toda idea que tengas vaya a tener un impacto fundamental, pero sí que estés seguro que ante una situación determinada tú puedes idear otras cosas que puedan transformar esa realidad para mejor. Y bueno, repito, frente a mayor adversidad es donde hay mayor capacidad para transformar, porque es el peor lugar en el que estás o en el que quisieras estar. Entonces, qué mejor que idear y pensar y pensar y pensar qué cosas pueden llevarte a ti a estar en otro lugar, o inclusive, tal vez no tú, pero las personas que puedan vivir lo mismo que tú, que puedan llegar a esa transformación o a esa situación distinta o mejor. Totalmente. Y en ese particular, eso es algo que dispara en mí el genio creativo, ¿no? Y es el reunirme con mis amigos. Tengo la dicha, la bendición de tener algo genial, siempre en algún proceso colaborativo, siempre generando cambios desde sus espacios que más diversos no pueden ser, ¿no? Entonces, quizás una idea no llegue a la consecución de un gran proyecto o de un generador de cambio, como dices tú, ¿no? Pero sí puede servirle a otra persona, tanto en lo macro como en algo muy simple como lo puede ser en su casa, ¿no? Pero bueno, ya que estamos un poquito más en lo macro, coméntanos un poquito de qué va la Agencia de Innovación Pública Interamericana. Voy para allá. Antes de eso, decir también que estar bloqueado no está mal. A veces uno también como que se da como unos golpes de pecho innecesarios. Dice, bueno, pero es que yo no soy creativo, yo no soy innovador, o es que estoy viviendo una etapa. Bueno, eso es normal. Y también es mentira que hay gente que es creativa e innovadora y hay gente que no lo es. Todos somos creativos e innovadores. Solo que los que tienen la voluntad de
crear y de innovar son aquellos que, bueno, buscan las herramientas y lo terminan haciendo. Pero todos tenemos, mejor dicho, todos somos potencialmente creativos e innovadores. Esa sería la frase verdadera. Como todos somos potencialmente cualquier cosa, ¿no? Todos somos potencialmente hábiles para hacer cualquier cosa, pero basta la voluntad, basta el entrenamiento, basta la disciplina, la práctica. Y una última cosa allí con el tema de la innovación y la creatividad, lo decía una gran amiga también, Vero Ruiz del Viso, en su story en alguna oportunidad, la innovación no es como manguangua, pues, no es como que, ay, sí, yo soy creativo y tal, y ya, y estoy todo flexible y no sé qué. No, 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 la creatividad y la innovación requieren una disciplina, digamos, Increíble, o sea, increíble. sí, fortísima, pues el que crea que ser creativo e innovador es fácil, es flojo, es tal, está equivocado absolutamente. Entonces, esas tres consideraciones quería como hacerlas. No nos demos golpes de pecho innecesarios, todos somos potencialmente creativos e innovadores, pero hace falta disciplina. Y entonces, volviendo al tema de la pregunta de la Agencia Interamericana de Innovación Pública, o mejor dicho, la Agencia de Innovación Pública Interamericana, la agencia IPI, esa es una iniciativa bien interesante que surgió en el 2017. Yo tengo la oportunidad de, como tú lo dijiste, de haber estado en diferentes foros internacionales, y en uno de ellos, en Cancún, en 2017, en la Asamblea de la OEA, decidí juntarme con dos personas y hacer un foro allá con gente joven de la región para hablar de la situación de derechos humanos, democracia y sociedad civil en la región. Y de ahí empezamos a decir que eso le deberíamos dar un branding un poco más amplio. Entonces creamos la Alianza Juvenil de las Américas, y al año siguiente, el primer año fue como muy pivoting, etcétera. El año siguiente le incorporamos el tema de la innovación política y le dimos como esa estructura, esa estandarización. Caso igual con Mil y Unidades de Innovación Social. Y al año siguiente empezamos a trabajar con innovación pública también, que fue el año pasado, y ya este año empezamos la Alianza Juvenil de las Américas se nos quedó corta, y entonces empezamos a trabajar con la Agencia de Innovación Pública Interamericana, porque empezamos a integrar a la OEA, empezamos a integrar a gobiernos, empezamos a integrar a otros actores que ya no eran únicamente juveniles. Entonces tuvimos que ampliar un poco allí el espectro, y la agencia básicamente lo que hace es conectar a gobiernos y a ONGs para generar valor público a través de la innovación. Valor público significa, bueno, precisamente generar un desarrollo en el campo de lo público desde el punto de vista de las virtudes sí, digamos, los valores cívicos que se deben promover en una sociedad, pero además también del fortalecimiento institucional, de digamos, la institucionalidad democrática, pero precisamente, repito, desde la innovación, como desde espacios abiertos, colaborativos, o nuevos, útiles y exitosamente implementados, puede el gobierno y la sociedad civil generar valor. Y de ahí, además, salen cosas súper interesantes como elementos intersectoriales, como intraemprendedores públicos o N cantidad de bonos de impacto social, una cantidad de herramientas que también, con el uso de las nuevas tecnologías, aplica en este componente. Nosotros hemos hecho diferentes investigaciones, por ejemplo, de cómo el blockchain afecta el tema de la migración, o podría ayudar al tema de la migración, en concreto en el caso de Venezuela. También hemos hablado, por ejemplo, de la Big Data y las manifestaciones pacíficas. El tema que mencioné de la innovación ambiental es otro, la equidad de género y la innovación. Es decir, una cantidad de herramientas que al final del día lo que buscan es que tanto gobiernos como ONGs puedan generar valor desde ese campo y desde ese trabajo público-social que es tan necesario, ¿no? Y bueno, hemos hecho eventos en Cancún, en Medellín, en Estados Unidos, en Colombia, recientemente en Lima, precisamente, bueno, generando esa intersección entre gobiernos y ONGs desde la innovación. Carlos, estás en Mil y Un Ideas, estás en la agencia IPI, estás en cultura, estás impulsando cultura lírica, estás en Ideas Inquietas, en un montón de cosas, eres Global Shaper. Entonces, una de las cosas que nos preguntaron una integrante de la organización era que cómo te organizabas para trabajar en tantas organizaciones, en tantos espacios al mismo tiempo. Sí, bueno, mira, repito como decía al principio, ¿no? Diciendo que son como muchas cosas que a veces se cuentan y dices, bueno, qué interesante o qué sorprendente, pero realmente es como cosas causales que se van conectando y uno va haciendo las cosas por propósito y por visión, y después ellas solas se van como hilando, ¿no?
y bueno, te decía eso porque siento que jamás yo me imaginé hoy por hoy, hace 10 años, que iba a estar acá en donde estoy, haciendo lo que estoy haciendo, y decirte que en el 2010 o en el 2015 inclusive, yo podía decirte, vamos a tener esta agencia de innovación pública o esta empresa de innovación social, es falso. Pero lo que sí estaba seguro era que tenía un propósito claro, que tenía una visión clara de lo que quería hacer, independientemente del lugar en el que lo hiciera, y eso me llevó a ser abierto o curioso o inquieto a esas cosas que fueron sucediendo, ¿no? Entonces, eso como en primer lugar a modo de introducción, y luego hay dos cosas en particular que voy a ahondar. El tema de la inquietud, en primera instancia, y el tema también del timing, que creo que es importante. Eh, sí, y de la sinceración también en ese campo. Primero, con respecto a la inquietud, yo promuevo la inquietud. A veces la inquietud puede tener una connotación negativa si la queremos ver desde el punto de vista de, bueno, quédate quieto, ¿sabes? Ese muchacho que nunca se queda quieto, etcétera. Pero para mí la inquietud es algo absolutamente positivo. La inquietud es inclinar nuestro ánimo hacia algo. Es una acepción de la inquietud. Y lo que significa es que cuando nosotros somos inquietos, a nosotros es una forma de llamar a la curiosidad, es acercarnos a algo porque nos interesa, porque nos sentimos atraídos a conocer, a aprender, a transformar. Por eso yo digo que ideas inquietas transforman la realidad a través de la inquietud de las ideas. Y eso me ha llevado a involucrarme en N cantidad de cosas, ¿no? Por eso te decía, la moda sostenible me encanta, me he visto sostenible en la mayoría de las cosas que puedo, pero al mismo tiempo también me encanta los derechos humanos y cómo la Big Data puede generar patrones para conectar a ciudadanos desde la tecnología. Y son cosas que parecerían que están absolutamente divorciadas, pero no, al contrario, cuando eres inquieto, esas cosas están perfectamente unidas, ¿no? Entonces creo que la inquietud me ha llevado, la curiosidad, como lo llaman otros, me lleva mucho a involucrarme en muchas cosas, sabiendo, bueno, hasta qué punto te puedes involucrar. Por eso decía que el segundo elemento tiene que ver con el timing. Es decir, yo no he estado, es decir, tener el honor de presidir Mil y Una Ideas y presidir la agencia IPI, no es algo que se logró de la noche a la mañana, ¿no? Son 4 años en Mil y Una Ideas y 3 años en el caso de la agencia que se han ido construyendo. Y tuve un rol, por ejemplo, como director ejecutivo durante más de 3 años en Mil y Una Ideas, que no me hubiesen permitido, por ejemplo, tener el rol que ahora tengo en otros espacios. Pero cuando quizás ese rol ya lo había cumplido y sentía que tenía la oportunidad de poder no solamente crecer yo en otros espacios, sino también ayudar a otros amigos y a otras personas a quienes admiro, como el caso de mi socio Irving Briceño, que hoy en día es director ejecutivo de Mil y Una Ideas, entonces es que se pudo dar ese paso. Y ese paso se construyó desde un año antes de que se hiciera el anuncio. Entonces, siento que tiene que ver mucho con el timing, repito, no frenarnos tampoco por el timing, no decir como, bueno, si no hago, el otro día lo veía en una clase, ¿no? Es un dilema, porque es el dilema de o me freno demasiado porque analizo demasiado las cosas, o me aventuro demasiado y a veces pues puedo fallar y no me doy cuenta de lo que está sucediendo. Entonces creo que ahí es donde está el equilibrio. Y también la sinceración, decía que era el último elemento, es decir, tampoco es que yo soy la persona, digamos, más planificada del mundo, o mucho menos, ¿no? Sino que simplemente tengo la convicción siempre de hacerlo mejor. Eso también siento que, y sé que fallo, y sé que cuando fallo lo reconozco, y trato frente a ese reconocimiento de buscar cómo hacerlo mejor. Entonces, creo que esas 3 cosas se unen, ¿no? Ser curioso, darle tiempo al tiempo y digamos, planificarte estratégicamente para poder lograr las cosas que quieres lograr, y saber que vas a fallar en el camino y que eso es normal y que vas a seguir construyendo a medida que vas caminando. Sí, el tema de sincerarse también es importante. Hay que también saber decir que no y saber reconocer cuando ya cumplimos un tiempo de crecimiento, cuando llegamos al techo de nuestras capacidades, o cuando sencillamente nuestras capacidades no están dadas para una responsabilidad en específico. Yo he visto muchos emprendedores con ideas súper buenas y además talentosísimos, que ellos mismos se ponen un techo por aferrarse a una idea, por aferrarse quizás a un cargo, a un puesto, y limitan su crecimiento. Por acá nos escribe en el chat Ingrid Ruiz, una querida amiga que es talentosísima, además músico y artista plástico, que a qué se dedica cultura lírica. Coméntenos.
Mira, tengo dos preguntas antes, entonces Ok, si estamos ahorita para respondiendo preguntas, voy a responder estas dos que tenía por aquí y voy después con cultura lírica, ¿te parece? vale. Ok, entonces tengo una anónima que decía, ¿qué quiere decir innovación? Quiere decir que innovar también podría ser mejorar algo que ya existe, ¿no? Y esta era una de de los primeros comentarios que hacíamos, absolutamente. Innovar no es solamente crear algo desde cero, innovar es absolutamente también transformar algo que ya existe, pero dándole alguna utilidad, cambiando algún que dicen en inglés un feature, cambiando una característica de ese producto, de ese elemento, eso también es innovar, es decir, eso también es hacer algo nuevo. Eso no quiere decir que sea innovar, porque repito, innovar es que sea nuevo, que sea útil y que se pueda implementar exitosamente. Entonces, si tú cambias una característica de una silla, por ejemplo, ¿no? Y le pones ruedas a la silla, entonces, bueno, realmente estás innovando, estás creando algo nuevo, no sé si innovando es un verbo, pero en todo caso estás generando una innovación, pero si esa silla no sirve para que la gente se siente y cuando la construyes te das cuenta que no funciona, entonces no estás innovando, ¿no? Las tres características son condiciones sine qua non, son condiciones necesarias. Pero bueno, respondido a eso por allí, tengo otra que dice, Carlos, el coronavirus nos llevó a una regeneración ambiental forzada, un beneficio del planeta que no se había logrado ni con el Acuerdo de París. Después de la cuarentena, la innovación socioambiental debería tomar protagonismo, perdón. Pero ¿cómo? ¿Qué le podemos decir a los latinoamericanos en ese aspecto? Bueno, es interesante, es muy interesante, ¿no? Todo lo que sucedió a nivel medioambiental. Nuevamente el tema de paradigmas, que era lo que estabas mencionando desde el principio, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. Y el tema medioambiental, o sea, todo lo que ha sucedido y a uno no le gusta, o por lo menos a mí no me gusta decir como, bueno, esto es lo bueno del coronavirus, esto es lo bueno de la pandemia, porque no sé, siento que tampoco la idea es decir que es algo bueno, es algo malo, digamos, es una situación que sabemos que está generando eh, una alta afectación al mundo y decir que lo bueno, entonces no, es bueno porque no sé, los animales tienen más ecosistema, hay menos polución, etcétera. No sé hasta qué punto decirlo de esa manera, pero lo que sí es cierto es que ha habido una mejora en el medio ambiente a raíz de que la gente esté aislada en su casa. Eso es una realidad. Y también es una realidad que se ha podido evidenciar que si la gente toma una acción, en este caso forzada, puede lograr los cambios que se necesitan para que el mundo subsista, para que el mundo mejore desde el plano medioambiental y de los ecosistemas y del cambio climático. Eso también es cierto, una realidad innegable. Entonces, ¿qué es lo que debemos procurar? Es una de las cosas más difíciles, ¿no? Y pudiese ser un webinar solo para este tema, pero ¿qué es lo que debemos procurar? Que despertar en la conciencia social, en el mundo, la idea de que es posible, de que es posible y de que además es necesario, porque esos son los dos argumentos en contra del cambio climático. No es posible o no es necesario. Entonces ya sabemos que es posible porque logramos demostrar que con una acción, en este caso impositiva, se puede mejorar significativamente la situación y dos, es necesaria. Y ahí es donde entra todo este debate, ¿no? Trump contra Greta, y etcétera, etcétera. Eh, pero ahí es donde también hay que hilarlo después de que esto termine, ¿no? Esto sigue siendo necesario, esto sigue siendo importante. Esto está hablando de nuestra subsistencia humana, pero tampoco sin ser todo hay un dilema, ¿no? Eso, tampoco sin ser molesto, sin ser como acusador, sin ser, eh, sí, como mostrar de, mira, qué chimbo tú, disculpen la Sí, palabra, sí. ¿no? Pero que bolas tú, etcétera, que contaminas y tal, sino al contrario, entender esa situación y un poco decir, mira, si esto ya ocurrió y ya se logró este avance, ¿cómo podemos entonces a partir de esa experiencia promover, multiplicar, construir y generar valor? ¿No? No Uno de sé nuestros, si respondí, pero... Ajá. no, que uno de nuestros grandes aprendizajes acá debería ser, entre tantos aprendizajes que nos ha dejado esta pandemia, que nos tomó por sorpresa a todos, es que, por ejemplo, en el particular del cambio climático, no hace falta que líderes mundiales se pongan de acuerdo, firmen acuerdos mundiales, que vinculen a las naciones, no, o sea, cosas tan sencillas como uno caer en cuenta y notar, ver lo tangible que es el cambio de nuestras acciones y cómo impactan de inmediato, porque de hecho es de inmediato
en el planeta y en nuestro estilo de vida. Sí, sí, sí. No, hay mucha tela que cortar ahí también, ¿no? Obviamente, los tres sectores, por ponerles una denominación, ¿no? A mí no me gusta mucho tampoco hablar de los tres sectores, pero bueno, empresa, sociedad y Estado son necesarias en esta lucha y el coronavirus es un ejemplo, repito, de que se puede ganar la batalla. Ahora hay que demostrar que es necesario para que cuando ya no sea impositivo, la gente igual quiera hacerlo. Con Cultura Lírica también es un proyecto bellísimo, sobre todo a mí que me gusta mucho el rap, me gusta mucho el hip hop. Es un proyecto que busca conectar a jóvenes de situaciones vulnerables, contextos de violencia, contextos de inseguridad, contextos de pobreza, pero talentos emergentes en la cultura hip hop, conectarlos con una forma diferente de aproximarse a su talento creativo y musical, lo que llamamos nosotros el hip hop con propósito, ¿no? El hip hop con propósito es cómo la cultura hip hop tiene la capacidad de transformar la sociedad para mejor. Entonces, bueno, el primer año piloto se compuso de un programa de formación concurso, donde aplicaron alrededor de 550 jóvenes de Caracas y de parte del interior del país. De esos 550 seleccionamos a 60, de esos 60 recibieron más de 35 horas de formación en emprendimiento social y creativo, en deliberación comunitaria y pensamiento crítico, y en musicalización hip hop y rap. Y bueno, a partir de toda esa experiencia se seleccionaron primero a 32, después a 16 y finalmente, mejor dicho, primero a 32 y después a 16, que fueron a un festival cultural urbano, donde compartieron tarima con los exponentes del género urbano más importantes, o algunos pues de los más importantes a nivel nacional, y los ganadores ahora tienen la oportunidad de grabar piezas de hip hop con propósito, y al mismo tiempo todos esos 60 generaron proyectos de acción social, de transformación de hip hop en sus comunidades, que vamos a ayudar este año a implementar y a hacer la segunda edición de este programa de freestyle y de composición de piezas con propósito. Entonces, bueno, eso es Cultura Lírica por ahora. Además, un proyecto muy bonito que lo que busca a la larga, por eso hablaba del tema de la misión, la visión, la estrategia, es ser una productora de hip hop con propósito, no únicamente en el rap, sino también en el graffiti, también en el breakdance y también en el DJ. Y al mismo tiempo, bueno, ser una implementadora de políticas públicas de economía naranja enfocada en el hip hop. Y todo lo que hacemos, así sea lo más pequeño, va dirigido a ese último norte, y es una organización independiente que hemos acelerado. Además, Mil Unidas no es la única dueña de eso. Mil Unidas es una socia mayoritaria, pero también está la Joavit, también hay varios aliados. Joavit es un percusionista vocal amigo genial, y hay mucha otra gente pues involucrada en esto. Además, lo bonito de disculpen lo largo, pero es que de los 60 que participaron, 3 de ellos fueron seleccionados por sus compañeros para trabajar en Cultura Lírica este año, como organizadores de todo lo que vamos a hacer este año, y después de esos 3 vamos a escoger tal vez a los 3, a 2, a 1, para que sean socios también de Cultura Lírica, y a esto a la larga sea dueño, digamos, los dueños sean los mismos beneficiarios. Ese es el modelo que estamos planteando desde Cultura Lírica, y bueno, los invito a seguirlo en @culturalírica. Excelente, es un círculo completo entonces. Bueno, Eso Carlos, esperamos. te agradecemos un montón el habernos dedicado esta hora de aprendizaje puro y duro en base a experiencias con respecto a la innovación social y la creatividad. Si quisieras dedicarle unas palabras a los jóvenes beneficiarios de este y otros programas de Más Ciudadanos con respecto a la creación de la ciudadanía desde los tantos aspectos que tú tocas. Sí, creo que, bueno, nada, primero agradecerles, por supuesto, José, Ana María, a todo el equipo de Más Ciudadanos que hacen una labor bellísima y que los aplaudo todos los días y en todo lugar que puedo. Segundo, a las personas que están aquí también aplaudirles a ustedes por tomarse este tiempo para escucharme una hora, y a Ana María conversando sobre estos temas. Eso es un paso, ¿no? Eso es un paso importante, y
Digamos que yo creo que ante esta situación que estamos viviendo es cuando más se necesita gente como ustedes, gente como nosotros, que estemos dispuestos a transformar la realidad a través de la inquietud de las ideas, o de como lo quieras llamar, ¿no? Al final esto es una nomenclatura que yo utilizo, pero lo que se traduce es en voluntad, en la voluntad de querer que las cosas sean diferentes y en el compromiso de hacer lo que sea necesario para que esas cosas sean diferentes. Entonces, si ustedes de alguna u otra manera tienen esa voluntad y tienen ese compromiso, cultívenlo diariamente, es algo que no lo van a tener perenne, a veces van a desfallecer, a veces van a fallar, y de eso es donde más se va a aprender. A mí me gusta mucho una película que es Rocky, toda la saga de Rocky, ¿no? Y Rocky Balboa, la película La Sexta, tiene esa característica, ¿no? Que dice, no es cuánto te golpee la vida, ¿no? Es cuánto tú estás dispuesto a recibir esos golpes y a seguir hacia adelante. Y a veces sentimos que el país, el COVID-19, nuestra familia, nuestra pareja, quien sea, nos golpea demasiado y nos gustaría quedarnos ahí. Entonces lo que los invito es a no quedarse ahí, a levantarse. Se trata de cuánto estamos dispuestos a resistir y seguir hacia adelante, y estoy seguro que aquí hay mucha gente que sigue hacia adelante todos los días. Yo estoy a la orden para ayudarlos en mi humildad a que eso sea así, y bueno, cuentan conmigo para lo que sea. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Aprovecho este espacio para invitarlos la próxima semana, recordándoles que tenemos este espacio que hemos abierto a través del formato de webinars para todos los miércoles vincularnos con temas diversos, pero asociados siempre a la ciudadanía y al país que queremos desde Más Ciudadanos. Aprovecho para extenderles la invitación, ya que la semana que viene vamos a cerrar el mes de la ciudadanía de lujo, ya que vamos a conversar sobre humor, el humor como herramienta de resiliencia con Laureano Márquez. Así buenísimo. Que atentos a las redes. Qué bueno, te esperamos, amigo. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y compartieron con nosotros sus preguntas y comentarios. Nos vemos el próximo miércoles.